oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sión. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes aquí en el sur de Texas, aquí en Estados Unidos. Buenos días o buenas noches, dependiendo cuando usted esté estudiando con nosotros en cualquier parte del mundo. Que Dios le bendiga. Le saluda a su hermano y servidor José Cabello. Bienvenido a estudiar la historia del Antiguo Testamento, libro de Éxodo, lección número 8. Vamos ahora con la lección que hemos titulado Viaje al Sinaí. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día y gracias por tus bendiciones. Ahora nos ponemos en tus manos para el estudio de esta clase. Te queremos dar gracias por tu palabra principalmente, Señor. Tu palabra que nos informa de aquellas grandes maravillas, de aquellos grandes hechos que tú has obrado a través de la humanidad con tu pueblo y sobre todo para lograr la redención de todos los seres humanos, de todos los hombres. Te damos gracias también por todos los hermanos que a través de los tiempos han preparado
diferentes estudios, que han hecho grandes obras y que han dejado como un legado para todos nosotros, para que también podamos estudiar y utilizar dichos materiales. Gracias, Padre Santo, por todos y cada uno de ellos, y ayuda para que las nuevas generaciones también puedan preparar estudios, materiales que sirvan para capacitar a nuevos siervos tuyos. Te ruego que bendigas a todos los que están aquí presentes y asimismo, Padre, a todos los nuevos estudiantes que están pidiendo registrarse en nuestra escuela. Ayúdanos, Padre Dios, para que podamos servir como tú lo quieres, Padre Santo. Gracias por todo, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pues viaje al Sinaí, vamos a ver nuestro bosquejo. El bosquejo ya hemos visto entonces la introducción, hemos visto el punto 2, la liberación, la primera parte, la liberación, la segunda parte, y ahora estamos en el punto número 4, lo que es el éxodo. Vimos ya la salida de Egipto, es el primer punto que hemos observado, y ahí en ese primer punto, pues recuerde que vimos la mano poderosa de nuestro Dios obrando con aquellas grandes maravillas sobre los dioses egipcios. Ya vimos cómo también Dios obró para que el pueblo pudiera cruzar aquel mar rojo cuando estaban encerrados entre el mar y el desierto, y Faraón iba a la persecución de ellos, y cómo Dios obró para que su pueblo pudiera cruzar el mar en seco, y cuando el faraón y sus ejércitos trataron de hacer lo mismo, pues las aguas se cerraron y perecieron allí en el mar. Leímos, espero en casa hayan leído ustedes, el capítulo 15, el cántico de Moisés. Y bueno, ahora vamos a ver el siguiente punto, que se titula el viaje al Sinaí. Esa es nuestra clase. Aquí están nuestros mapas, recuerde, nuestros mapas acostumbrados. Es bueno familiarizarnos con estos mapas. Ahí está la tierra prometida. Recuerde que vimos el área donde se encontraba el pueblo de Israel, de donde salió, y cómo es que Dios se fue manifestando para que ese pueblo pudiera salir y llegar entonces a la tierra prometida, pero eso iba a ser un proceso. Recordemos que el camino más corto para llegar a Canaán era ese que está allí delineado con esa franja color verde, pero Dios no los llevó por ahí. De acuerdo al verso 17 del capítulo 13, dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, ese que hemos señalado, que estaba cerca, porque Dios dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. En cambio, los llevó por el territorio más lejano. Y entonces dice el verso 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Pero todo esto fue un proceso. Antes de llegar al monte Sinaí, fue un proceso. Ahorita tenemos al pueblo que cruzó el Mar Rojo, y ahí están en Baal-Zephón. Y ahora vemos que todo ese recorrido, esos lugares, Mara, Elim, Refidim, hasta llegar al monte Sinaí, pues tuvieron un proceso. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 3, verso 15 y 17. Queremos recordar esto. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ahora, recordando esta promesa, tienen que los hijos de Israel, después de haber cruzado el Mar Rojo, emprender ese camino hacia la tierra prometida. Y aquí empieza entonces esa jornada. Hasta el momento, los hijos de Israel, el pueblo de Israel, han visto obrar a Dios en contra de los egipcios. Pero ahora
el pueblo de Israel va a mirar el poder de Dios obrando a favor de ellos, proveyendo para ellos en ese camino, y muchas veces también van a ver la severidad de Dios, lo van a conocer como ese Dios justo y severo, pero también el Dios provisor y misericordioso. Dice el verso 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Recuerde toda esa multitud, casi 2 millones de personas. 3 días anduvieron por el desierto y no había agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Mire, de nuevo aquí el mapa. Ponga atención, por favor, ahí en su pantalla. Usted tiene que empieza el recorrido y llegan allí a ese lugar llamado Mara. Voy a ver si puedo utilizar el amplificador. Ahí lo tiene. Entonces, aquí cruzaron el Mar Rojo, llegaron a esta área y de aquí emprenden el viaje hacia Mara. 3 días les costó llegar acá, pero resulta que no tenían agua. Y ahí, al llegar a ese lugar, el agua era entonces, nos dice la palabra de Dios, era un agua amarga. Mara, la palabra Mara significa amarga también o amargo. Esto nos hace recordar el libro de Ruth, donde Noemí también dice, llámenme Mara, por la amargura de su vida, por supuesto. Ahora, veamos lo siguiente, el verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Aquí es algo muy importante, una obra de Dios, para que esas aguas se endulzaran y pudieran ser aptas, pudieran ser buenas para beber. Dios de alguna manera obra, le muestra a Moisés ese árbol, porque es lo que dice la palabra, el verso 25, Jehová le mostró un árbol a Moisés y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Cualquiera que haya sido el milagro, ya sea darle conocimiento a Moisés para saber que ese tipo de árbol servían para endulzar las aguas, quitarles la amargura, o un milagro realizado por nuestro Dios, por supuesto, directamente. Dios obró allí. Pero ahí le quiero señalar la última parte. Allí, en Mara, Dios les dio estatutos y ordenanzas. Y mire ahí qué importante, dice, y allí los probó. Dios estaba probando a su pueblo, y su pueblo, ¿qué estaba haciendo? Murmurando. Todas las hazañas que Dios había hecho para favorecerlos, ahora en este momento el pueblo estaba murmurando, le faltaba fe, y ellos estaban muy enojados. Y allí Dios les da estatutos y ordenanzas. Todavía no es la ley que les da en el monte Sinaí, pero Dios ya les está dando estatutos, Dios ya les está dando ordenanzas, Dios ya les está dando mandamientos. Y Dios dice, allí los probó. Y dijo, ponga atención, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Bueno, el pueblo recién salido de la esclavitud, el pueblo en libertad, debería de tener estatutos, debería de tener ordenanzas, debería de tener mandamientos, y Dios ya empezó a decretar esos estatutos, esos mandamientos, para que el pueblo los obedezca, y los está probando. Si oyes atentamente a la voz de Jehová y haces lo recto, no solamente oír, sino que hay que hacer. Verso 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ahora, después de la escasez, después de las aguas amargas, llegan a un lugar hermoso. Dice aquí, y es explícita la palabra de Dios, dice que había
¿Cuántas palmeras? 70 palmeras. ¿Y cuántas fuentes de agua? 12 fuentes de agua. ¿Se imagina? Un lugar hermoso, un lugar donde tenían de todo. Y entonces, pues, ¿qué pasó ahí? Pues se quedaron a acampar. ¿Quién no, verdad? Después de venir por el desierto y encontrar un lugar así, pues por supuesto que ahí Dios les permite que acampen para que puedan recuperar sus fuerzas. Pero deberían de seguir su viaje, su jornada hacia la tierra prometida. Allí es Elim, es el lugar donde llegaron. Usted lo puede ver allí en el mapa también, pero solamente iban de paso, solamente iban a acampar. Y bueno, a través de nuestra vida hay momentos amargos y hay momentos agradables, hay momentos felices, hay momentos en que tenemos de todo, a veces que tenemos nuestros propios momentos, como ese lugar que se llamaba Mara, y otros momentos como ese lugar de las 70 palmeras, donde tenemos de todo. Pero son pasajeros, hay que seguir en el camino. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Ahora ya no va a ser el lugar de las palmeras, ya no va a ser el lugar de la fuente, ahora van hacia el desierto. El desierto estaba en su camino hacia la tierra prometida. Vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Otra vez la congregación murmura. ¿Contra quién? Contra Moisés. ¿Quién era Moisés? El líder. Y Aarón, por supuesto, que estaba junto con Moisés. Y la congregación va en contra de ellos. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Es decir, ojalá nos hubiéramos quedado como esclavos. Pero ellos, mire el recuerdo que tienen de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Bueno, al parecer para ellos ahora Egipto era un lugar muy apetecible, un lugar donde ellos se sentaban a las ollas de carne y comían, dice ahí, hasta saciarse. Pero se les olvidó que ellos estaban oprimidos, estaban esclavizados, estaban maltratados y que ellos habían clamado a Jehová. Ya se les había olvidado eso. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Quiero que note por favor la última parte del versículo 4. Lo extraordinario, el milagro es que Dios va a hacer llover pan, claro, pero mire, Dios da otra regla, Dios da otra ordenanza, Dios da otro mandamiento, y recogerá diariamente. ¿Qué nos hace recordar? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Dios aquí está probando a su pueblo. Dice: recogerán solamente la porción de un día. Después les va a decir cuál es esa porción. Se van a recoger la porción de un día. ¿Para qué? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. De nuevo Dios probando a su pueblo. ¿Por medio de qué? De la bendición, pan del cielo. Dice: pero nomás van a recoger suficiente para un solo día. Bueno, encontramos que Dios envía el maná y la gente dijo: ¿qué es esto? Bueno, eso es lo que significa la palabra maná. ¿Qué es esto? En Éxodo capítulo 16, versos 5 al 21. La gente debía recoger un gomer. Un gomer es el equivalente a 2 litros más o menos por persona. Y se reunieron 2 días por valor los viernes. Es decir, aquí podemos decir que cuando era el viernes, el día anterior al reposo, podían recoger el doble. Entonces, Dios proveyó codornices también. Al anochecer el pueblo quería comer y Dios dijo: voy a enviar codornices, voy a enviar carne al anochecer, y envió codornices. Pero a pesar de eso, el pueblo estaba peleando con Moisés antes. ¿Cómo se llama
El maná, o cómo era el maná, pues eran como unas semillas de culantro, dicen algunas versiones, unas semillas de cilantro, dicen otras, unas obleas de miel, unas hojuelas de miel blancas, y se podían hornear, se podían moler, según algunos estudiosos, se podía hacer una harina y luego se podían hornear, se podían hervir, pero cuando la gente recogía todo, lo que había caído en la mañana, al salir del sol, se derretían. Bueno, ese era el maná. Mire, fíjese lo que dice la palabra de Dios al respecto. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocínalo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Recuerden que antes algunos no obedecieron ni creyeron a Moisés. Recogieron de más en un día, ¿y qué pasó con eso? Se echó a perder, se llenó de gusanos. Pero en esta ocasión que Dios les dijo: tomen para que no salgan en el día de reposo, porque no va a haber, tomen el doble, en esta ocasión no se aguzanó. Dice el verso 6, el verso 26, el verso 25, y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, y no hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Qué hermoso aquí, Dios provee lo suficiente para que su pueblo no tenga que salir en el día de reposo y pueda dedicárselo a Dios. Verso 27, y aconteciendo que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. ¿Por qué será el ser humano así? Bueno, yo creo que muchos de nosotros así somos también. No creyeron a la palabra, salieron a buscar en el día de reposo también. Y yo digo, ¿para qué? Si ya tenían suficiente, ya habían recogido desde el día anterior. ¿Para qué lo hicieron? Solamente porque podemos decir muchas cosas, por codicia, por desconfianza, pero salieron y no hallaron. Pero ¿quién estaba viendo esto? Dios. Verso 28, mire lo que dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Dios está tomando esto como un mandamiento. El que les dijo: no salgan, este es un mandamiento. Y dice: ¿hasta cuándo no vas a querer obedecerme? ¿Serán aplicables estas palabras hoy en día, mis queridos hermanos? ¿Dirá Dios lo mismo hoy? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a hacer caso? ¿Hasta cuándo no me vas a obedecer? Y si lo aplicamos directamente a esto de no trabajar el día del Señor, que diga: ¿hasta cuándo me vas a hacer caso? ¿Hasta cuándo? Ahora entendemos que hay ocasiones en que hay hospitales, tienen que trabajar, enfermeras, enfermeros, doctores. Hay cosas donde se tiene que trabajar. Recuerde que los sacerdotes, ellos trabajaban en el día de reposo, ¿recuerda? Hay gente que tiene que trabajar en el día del Señor, pero cuando depende de nosotros, entonces deberíamos confiar en Dios que Él va a proveer. Cuando nosotros trabajamos para querer tener más, estamos haciendo como aquellos que querían encontrar en el día de reposo y no hallaron nada. No hay bendición allí. Bueno, sigamos. Dice el verso 30, así el pueblo reposó el séptimo día. El pueblo reposó el séptimo día. Por supuesto, estamos hablando en el Antiguo Testamento. Era el sábado. Ahora, bajo el nuevo pacto, nosotros tenemos el día domingo. El primer día de la semana es el día del Señor. Capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y aquí otra vez el problema. Y no había agua para que el pueblo bebiese.
2 millones de personas sin agua. ¿Cómo se sentiría usted si estuviera allí? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si estuviésemos allí? Bueno, yo creo que la desesperación. ¿Recuerda usted cuando empezó la pandemia? Yo creo que a los que nos están escuchando en otros lugares del mundo tal vez sucedió lo mismo, pero aquí en Estados Unidos se dio que algunas cosas se escasearon demasiado. Y una de esas cosas fue el agua. Y entonces la gente donde encontraba agua compraba. Y no le importaba si dejaba sin agua a alguien más. Racionaban el agua y muchos querían comprar de más. Otra cosa que a mí me parece demasiado curiosa que se escaseó fue el papel de baño. Lo mismo sucedió. La gente se desespera cuando hay escasez. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para el pueblo que bebiese. ¿Dónde está Refidim? Pues ahí. Quiero decir que gracias a los que elaboraron este mapa, pero quiero decir que todas las áreas, todos los pueblos son lugares aproximados. De hecho, hay algunos que no se sabe exactamente dónde están. Pero gracias a quienes han elaborado estos mapas que nos ayudan a tener una idea. Llegan allí a Refidim y entonces ahí, ¿qué hace el pueblo? No hay agua. Y mire, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. 2 millones de personas. 2 millones de personas. Y le dicen a un solo hombre, al líder, altercan, pelean, eso es lo que significa la palabra, pelean con él y le dicen, danos agua para que bebamos. No le están diciendo, ¿cómo le vamos a hacer, Moisés? ¿Dónde habrá agua? ¿Hacemos un pozo? ¿Buscamos una noria? ¿Qué hacemos? No, le están diciendo a Moisés, danos agua para que bebamos. Y Moisés dijo, ¿por qué altercáis conmigo? Y mire esa palabra tan importante en la pregunta de Moisés, ¿por qué pelean conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué están tentando a Dios? ¿Por qué tientan a Dios con esa falta de fe? ¿Por qué tientan a Dios con esa desconfianza? ¿Por qué tientan a Dios pidiéndome a mí que les dé de beber cuando yo soy solamente un ¿qué? Un hombre. ¿Quién es el Todopoderoso? Dios. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Le están diciendo a Moisés todo lo que va a morir, todo lo que van a perder, y le están diciendo detalladamente, nos vas a hacer morir a nosotros de sed, a nuestros hijos. Y podemos decir que por allí estaban los hijos alrededor, los niños y nuestros ganados, mirando esas caras sedientas, hermano. ¿Y Moisés? ¿Cómo se sentiría Moisés con ese pueblo peleando con él y pidiéndole a él que les dé agua? Moisés hizo lo correcto, lo que debemos de hacer nosotros en esas circunstancias. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. ¿Por qué Moisés le dijo eso a Dios? ¿Estaría exagerando? ¿O quizás Moisés estaba viendo en la cara, en la actitud, en las expresiones, en los gritos? Y voy a decir esto, no estoy estirando lo que dice el verso ni la Biblia, es nada más como una ilustración lo digo. Quizás hasta miró que algunos ya estaban agarrando piedras. No lo dice la palabra, pero Moisés está diciendo, de aquí un poquito más y me van a apedrear. La respuesta de Dios, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, pero pues te estoy diciendo que me van a apedrear. Señor, ¿cómo quieres que pase delante de ellos? Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río
y ve. Bueno, quizás en esos momentos yo le quiero decir esto. Cuando la gente está enojada, cuando hay un grupo que está enojado y que cree que está pidiendo algo justo, la gente protesta. Y yo creo que en cualquier lugar hemos visto protestas en todos los países y la gente se comporta violenta. Y aún ante la autoridad, cuando la autoridad va frente a ellos y no los agreden, la multitud agrede ¿a quién? A la autoridad. Hay conflictos. Si usted estuviera en el lugar de Moisés y miraría a todos esos líderes, toda esa gente enojada pidiéndole, ¿usted quisiera estar cerca o se quisiera retirar pensando, me van a apedrear? ¿Qué sería lo prudente? Pero Dios le está diciendo, no, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, a los jefes, a los líderes, a los que quizás estaban allí enfrente, y dice, tómalos. Pero ¿sabes qué? Lleva tu vara en tu mano con que golpeaste el río. Acuérdate, Moisés, acuérdate lo que hice allá en el río. Se convirtieron las aguas en sangre. La vara era un símbolo muy poderoso. El pueblo debió recordar cuando Moisés tomó esa vara. ¿Qué pasó con esa vara, hermanos? El mar Rojo también se partió. Y Moisés le dijo a Dios, toma tu vara. He aquí que yo estaré delante de ti. Allí lo cambia todo. Ahí cambia todo absolutamente. Sí podemos tener miedo, sí podemos pensar lo lógico, pero cuando Dios nos pide hacer lo difícil, lo complicado, nosotros pensamos en nuestras propias fuerzas. Pero lo que cambia todo es cuando Dios dice, yo voy a estar contigo. Yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Pelearon con Moisés o altercaron con Moisés hasta el momento, ¿cuántas veces? 4. Cuando fueron obligados a recoger paja para hacer los ladrillos allá en Egipto. Cuando estaban atrapados entre el ejército de Faraón y el mar, ¿recuerdan? Nos sacaste para matarnos, estén tranquilos, miren lo que Dios va a hacer. En Mara, las aguas amargas, y luego ahora que supuestamente les estaba faltando comida, y aquí también. ¿Pero qué era? Pelear con Moisés era tentar ¿a quién? A Dios. La palabra Mashá significa prueba, y la palabra Meriba significa pelea. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios otra vez. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Aquí tenemos quién es el que ha escrito, el que escribió. Dios mismo le dio la orden a Moisés de que escribiera. Entonces dice, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová,
Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ahora, vamos a otro punto. Allí vimos una historia maravillosa donde Dios ayuda para que su pueblo derrote a un enemigo, a Amalec. Pero ¿dónde consistía? En que Josué estaba peleando, pero Moisés estaba orando con sus manos levantadas al cielo. Pero se le cansaban y entonces, ¿qué pasó? Lo ayudaban, lo sostenían. Y ese es un ejemplo de cooperación. Es un ejemplo en que el liderazgo no es de uno solo. El liderazgo tiene que llevarse a cabo con la ayuda. Y qué bueno que los líderes de iglesias, los que fungen como predicadores, como pastores, tengan quien sostengan sus manos para desarrollar su labor. Y aquí vamos a ver otra lección de liderazgo también con Jetro. El verso 11, cuando Jetro viene allá a visitar a Moisés, recuerde que lleva a su esposa, lleva a Séfora, lleva a sus hijos, se preguntan cómo están, comen, etc. Y ahora pregunta, después de que Moisés le dice todo lo que ha hecho Dios, mire lo que dice Jetro. Recuerde que era un sacerdote de Madián, un sacerdote que vivía en Madián. Y Madián también es parte de la descendencia de Abraham con su esposa que tomó después de la muerte de Sara. Dice Jetro, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, su suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Recuerde que era sacerdote. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés. ¿Desde cuándo? Fíjese, tome nota, desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés contesta, y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Veamos el siguiente. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Note que ya había ordenanzas y ya había leyes. Ya lo vimos allá. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Yo quiero subrayar, y lo he resaltado ahí, esa última frase. El suegro de Moisés le dice, no está bien lo que haces. Y aquí quiero yo resaltar lo que es un buen líder. Cuando a un líder le están diciendo, estás equivocado, no está bien lo que estás haciendo, el líder no se debe de llenar de soberbia, no se debe de llenar de enojo, no debe de pensar, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Si yo fui el que ayudé al pueblo a sacarlo de Egipto, yo me presenté delante de Faraón, Dios me usó para partir el mar, saqué agua de la roca, ¿no te lo acabo de decir? ¿Cómo me dices que no está bien lo que estoy haciendo? Argumentando, Jetro le dice, verso 18, no está bien, pero ¿por qué? Y Jetro es un hombre sabio, porque no solamente dice, no está bien lo que haces y se fue. No, le dice, no está bien, y le da los argumentos por qué no está bien. Número 1, desfallecerás del todo. Es decir, no vas a aguantar, no la vas a hacer. Y ese es un error que muchos líderes tienen, tenemos. Queremos hacerlo todo, pero va a llegar un momento en que vas a desfallecer. Vas a desfallecer de todo tú y también este pueblo que está contigo. Si tú fallas, obviamente el pueblo va a fallar. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Ya le dijo, no está bien lo que haces. Este es un buen sermón. Tome nota, estudiantes. Le dice, no está bien lo que estás haciendo. Número 2, le dice las razones por lo cual no está bien, pero no lo deja así. Ahora, número 3,
le va a dar la solución. Mire, verso 19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña, ponga atención en el verso 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Vas a instruir, vas a enseñar, vas a preparar, vas a capacitar. Nos hace recordar aquello de que hay que buscar hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Enséñales las ordenanzas, las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Ese es el principio. Un buen líder tiene que capacitar a los demás. Sigue diciendo Jetro, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿En qué pocas palabras en el verso 21 está dando un consejo enorme, grande? Escoge esos varones que sean los adecuados, los propicios. Y nos hace recordar también las características de los primeros, ¿qué? De los primeros diáconos, ¿verdad? Hombres llenos del Espíritu Santo. Y sigue diciendo las otras características allá en el libro de los Hechos. Ellos, verso 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y tu asunto, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, y así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Todos debemos de llevar la carga, no es de uno solo. Así es en la iglesia también, en el pueblo, así se hizo. ¿Cuántos salieron varones, hermanos, de ahí? 600,000, ¿recuerda? Entonces se dice aquí, pon por millares, personas que se encarguen de 1,000 personas. Había 600,000. ¿Cuántos líderes de 1,000 había? 600. Y luego de esos 600 dice, bueno, ahora de centenas, y luego de 50, y luego de 10. Fíjese cómo fue repartiendo el trabajo. Ahora, verso 23. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, sabio el hombre, sabio. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. De otra manera, le está diciendo, es muy difícil que vayan a llegar con bien hacia la tierra prometida. Verso 24, concluimos casi con esto. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. ¿Qué lecciones aprendemos de acá? Pues que los líderes siempre son criticados, todo el tiempo. Aprendemos también que Dios provee para tus necesidades, pero no tus deseos. Dios provee lo que nosotros necesitamos, pero no lo que nosotros deseamos o queremos, porque a veces que eso no va conforme a la voluntad de Dios, pero Dios sí nos va a dar el pan nuestro de cada día. Llegó un momento en que el pueblo se fastidió del maná y dijeron, este pan tan ¿qué? Tan liviano, ¿se acuerda? Se fastidiaron de la bendición de Dios. Dios nos da, Dios provee para nuestras necesidades, pero no para que nosotros cumplamos nuestros deseos. Dice aquí también otra lección. Los buenos líderes, ¿qué hacen? Toman consejos. Hay personas que les dan un liderazgo y creen que ya son dueños del grupo o que nadie les puede decir nada. No, los buenos líderes toman consejos. Pero terminamos con esto que está mucho mejor. Los grandes líderes buscan el consejo. Tarea y examen. Bueno, ya les hemos puesto bastante pregunta, así que ahora van a descansar leyendo todo el libro de Éxodo.
Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Esta fue nuestra lección correspondiente a este día. Los esperamos en la próxima. Que Dios les bendiga. Su hermano y servidor, José Cabello. Escuchad, Jesús nos dice, quienes van a trabajar, campos blancos hoy aguardan, que los vayan a cegar. Él nos llama cariñoso, nos constriñe con su amor. ¿Quién responde?